La batalla por el templo, por Jacobo Greenberg, Silverbaum. Hoy te presento el capítulo número 11, Cuernavaca. Pasaron 4 años. Leía literatura oriental y admiraba a la India y al Tíbet. Durante ese tiempo, y con base en una disciplina que consistía en ejercicios de yoga, meditación y un total ascetismo, comencé a sentir una paz extrema y una capacidad para estar acompañado de una especie de luz interior que matizaba todos mis pensamientos y conducta. Me di cuenta de que no existía en el exterior ningún bien material o económico que pudiera darme la felicidad y satisfacción que mi interior me proporcionaba. Al mismo tiempo, los sucesos de sincronicidad comenzaron a volverse cotidianos y constantes. Me percaté que todo estaba unido y formaba un solo ser del cual yo formaba parte. Todo tenía significado en mi interior y a mi alrededor. Al salir a la calle, reconocí el estado de la conciencia colectiva y me impuse la tarea de modificarla. Todo era tan claro y fácil de entender que me asombraba su sencillez. Quería que todos pudieran darse cuenta de lo mismo que yo, porque estaba seguro de que no había establecido un contacto con una porción de mi personalidad individual, sino con la fuente de la cual todos alimentaban su conciencia. Fue sin lugar a dudas la mejor época de mi vida, y decidí buscar un ambiente propicio para continuarla y profundizar en ella. Para lograrlo, viví en un monasterio de yogis que se había establecido en Cuernavaca. Radicaban en él los exdirectores de las filiales de la organización de un yogi que había sido alumno de Sivananda, de Rishikesh, y se dedicaba a crear organizaciones de yoga en todo el mundo, a abusar de sus discípulos y a ejercer un control tiránico sobre sus empleados. Estos, desesperados, decidieron separarse de su gurú y, siguiendo el consejo de Andrija Pujarish, se trasladaron a Tepoztlán y luego a Cuernavaca. Meditaban todos los días, hacían yoga, eran vegetarianos y se comunicaban con Master, el espíritu de Sivananda, a través de una medium. Viví con ellos varios meses, añorando conocer la India. Mi hija iba a una escuela en Cuernavaca y decidí incorporarme como maestro del 3er año de primaria para verla más seguido. Les enseñaba a los niños matemáticas y español, y a la menor oportunidad todos salíamos al jardín a jugar y explorar la naturaleza. Una niña me seguía a todas partes. Una mañana le propuse aprender a ver con sus manos. Recordaba algunos comentarios de los niños ciegos, y con base en estos y algunas posturas de yoga, inicié su entrenamiento. Le vendé los ojos, y a los 5 minutos comenzó a describirse una fotografía de un libro. Revisé la venda y la encontré perfectamente opaca y sin orificios. Al siguiente día, la niña fue capaz de leer de corrido un texto. Los otros niños de mi clase sintieron curiosidad y se sentaron alrededor de nosotros. En 2 semanas, el 80% de los niños de la escuela poseían visión extraocular. Competían entre ellos y desarrollaron habilidades fantásticas. Se leían el pensamiento, veían en 360 grados y 2 niños descubrieron que podían ver el interior del cuerpo de sus compañeros. El director de la escuela se alarmó
y me llamó a su despacho. Sentía que había un peligro latente en lo que hacía. Se creerán distintos a los demás niños, y eso puede acarrearles desajustes, me dijo con seriedad. Una niña aprendió a mover objetos a distancia, destruyó varios floreros de su casa y a la queja del director se sumó la del aterrado padre de familia. Suspendí el entrenamiento, pero los niños lo continuaron por ellos mismos. Se metían a los sótanos y utilizando la visión extraocular, podían percibirlo todo en la más completa oscuridad. Una niña se sentaba de espaldas al pizarrón y copiaba todo lo que en él escribía la maestra. Al monasterio llegó un muchacho extraño llamado Peter. Se quejaba continuamente de dolores de espalda y por las noches se subía al tejado del monasterio a explorar el cielo. Una noche lo seguí. Alternaba la exploración del cielo con la de su reloj y después escribía unas notas en un pequeño cuaderno. En el monasterio se usaban cristales de cuarzo durante las meditaciones. Master había ordenado utilizarlos para amplificar la conciencia. Yo también comencé a usarlos, con resultados sorprendentes. Lisette vivía en Tepoztlán, con un hombre, sus 3 hijos y Estusha. María, la hija del compañero de Lisette, estudiaba en la misma escuela que Estusha y también veía extraocularmente. Una tarde se vendó los ojos y se dispuso a ver la televisión. Me pidió mi cristal y emocionada me comunicó que la imagen se había aclarado y convertido en tridimensional. La inteligencia de María era superior. Leía todos los libros que le caían en las manos y me preguntaba con audacia cuestiones sorprendentes. Leyó mis libros acerca de Pachita y comenzó a sentir a Cuauhtémoc. Un día me dijo que tenía un mensaje para mí. Nos sentamos en el pasto e invitamos a Estusha. María cerró los ojos y nos dijo que Cuauhtémoc estaba muy satisfecho con lo que hacíamos. Yo dudaba que fuera Cuauhtémoc. Se lo pregunté y su contestación me dejó pasmado. Soy, dijo, una porción de la personalidad inconsciente de María. El padre de María habló con el director de la escuela y juntos me prohibieron seguir con esas sesiones. Me hice amigo de Peter. Me confesó que admiraba a Pujarich y había vivido en su instituto en Nueva York. Se comunicaban con extraterrestres y una noche Andrija lo había convencido de dejarse implantar por ellos. Peter accedió y en una operación quirúrgica nocturna le habían colocado un instrumento invisible atornillado a su columna vertebral. Serviría, le dijeron, para comunicarse con mayor claridad. Desde ese día comenzaron sus dolores de espalda. En exploraciones estelares nocturnas, establecía contacto con sus mentores. Poseía una clave secreta. Las manecillas de su reloj cambiaban de posición al recibir los mensajes. Él anotaba los ángulos y se los enviaba por correo a Pujarich. Este traducía los ángulos en letras del alfabeto hebreo y después decodificaba el mensaje y lo mandaba de regreso a Peter, al monasterio. Le ofrecí ayuda. Les pedí a mis niños ver el interior de su cuerpo y ellos accedieron. Peter se presentó una mañana en la escuela y 3 niños describieron un cubo atornillado a su columna. De una de sus caras salía un tubo que terminaba en una esfera. A través del tubo viajaban ondas. Peter les contó a los niños sus experiencias con extraterrestres
y organizamos una excursión a un valle que, según Peter, servía de base de aterrizaje a las naves provenientes de otros planetas. Los niños estaban felices, y desde el siguiente día llegaban a clases con dibujos de naves y sueños repletos de mensajes. Temiendo lo peor, volví a enseñarles matemáticas y español y a evitar cualquier mención acerca de extraterrestres y platillos voladores. Decidí retornar a Tepoztlán y alquilé una casa que Stusha visitaba a menudo. Dejé de asistir al monasterio y volví a ver a Rita. Me enseñó a pintar y retomamos nuestras conversaciones, pero algo había cambiado. Éramos más maduros y cuidadosos. Le dediqué un cuento basado en nuestras experiencias. Sara se había vuelto una gran astróloga. La visitaba casi todas las noches y durante horas intercambiábamos conocimientos. Me sorprendía su agudeza y maestría en el manejo de los símbolos. Experimentábamos con nuestra memoria y leíamos el péndulo y el tarot. Mi abuelo materno vivía en el asilo para ancianos judíos de Cuernavaca. Lo visitaba los fines de semana. Una tarde me vio y pronunció la última palabra de su vida, Besht. Comprendí que se refería al rabino Israel Baal Shem Tov, el iniciador del hasidismo. A partir de ese día, cada vez que lo visitaba, nos mirábamos a los ojos durante horas, sin hablar. Cuando yo tenía un problema, él parecía captarlo. Enfocaba su vista en mi cuerpo y poco a poco lo extraía de él. Al terminar se quedaba dormido, agotado por el esfuerzo. Empecé a frecuentarlo cada vez más. Le agradecía el portento que realizaba y cuando murió sentí que jamás nadie podría volver a ayudarme como él. Me invitaron a dar una conferencia a Jalapa y accedí. Hablaría acerca de la visión extraocular. Muchas gracias por tu visita. No te pierdas el próximo capítulo. Ile.